Vamos a resolver el ejercicio que dice, ¿cuántos milímetros de diámetro debe tener un filamento de cobre? Y ahí nos da la resistividad del cobre de 1.72 por 10 a la menos 8 ohms metro para que genere una intensidad de corriente de 1108.236 amperes si tiene 5 centímetros de largo. ¿Cuándo se conecta a 120 volts? Entonces, ese es el planteamiento del problema. Copien su planteamiento completo del problema, no me dejen de escribir nada, no omita ningún paso. Bueno, vamos a ver qué elementos tenemos aquí. Aquí me dice cuántos milímetros de diámetro debe tener un filamento. Entonces, la pregunta principal es diámetro. El diámetro, recordarán ustedes, está dentro del área. La resistividad del cobre, aquí está. Y aquí me dan otro dato, intensidad de la corriente eléctrica en amperes, si tiene 5 centímetros de largo y se conecta a 120 volts. Sí, son los datos que está generando el planteamiento del problema. Colocamos entonces por acá nuestros datos. Luego colocamos nuestra fórmula. Y luego colocamos la sustitución. Muy bien. Entonces, la pregunta principal me dice qué es el diámetro. La resistividad del cobre, recordarán entonces, déjenme revisar aquí. La resistividad del cobre está dada por la letra griega. Resistividad del cobre es igual a 1.72 por 10 a la menos 8 ohms metros. Y luego aquí me dice que hay una intensidad de la corriente. Esto es 1108.236 amperes. La longitud es de 5 centímetros y se conecta a 120 volts. Diferencia de potencial o voltaje son 120. Esos son los datos que me está dando. Reviso que esté todo en unidades del sistema internacional. Me doy cuenta que los centímetros no están. Entonces lo paso a metros, 0.05 metros. Lo que hice fue dividirlo entre 100. Y ya nos da el resultado en metros. Entonces, ya tengo yo todo en unidades del sistema internacional. Si recordarán la fórmula para que incluye la resistividad, dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Esa es la fórmula original. Pero de aquí me doy cuenta de dos cosas. Primero, no tengo la resistencia. Si se dan cuenta, aquí no me da el dato de la resistencia. Por lo tanto, tendremos que buscarla. Y el diámetro está escondido dentro del área. Entonces tendremos que recurrir a dos fórmulas. Recordarán que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad y que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces vamos a ver cómo se integra esta fórmula. Me va a quedar voltaje sobre intensidad es igual a resistividad por longitud dividido entre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Así me queda la fórmula ya sustituida. Aquí quedó la resistencia y acá quedó el área. Entonces, lo único que estoy haciendo es un sistema de ecuaciones para encontrar el diámetro que yo estoy buscando. Voy a simplificar esta ecuación. Esta parte de la fracción la voy a simplificar. Y me va a quedar así. Voltaje sobre intensidad no se mueve, queda igual. Luego aplico la ley del sándwich, extremos por extremos y medios por medios. Y me queda 4 veces resistividad por longitud dividido entre pi por diámetro al cuadrado.
Y ahora observa. Este diámetro al cuadrado completito se va a ir para acá. Se va a mover al lado izquierdo. La intensidad se va a mover al lado derecho. Y el voltaje o diferencia de potencial se va a mover al lado derecho dividiendo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Entonces me queda diámetro al cuadrado es igual a 4 veces resistividad por longitud por la intensidad de corriente entre pi por diferencia de potencial. Y luego este cuadrado que tengo aquí lo voy a pasar, pero ahora lo pasaré del otro lado en su función inversa, que es la raíz cuadrada. Diámetro me va a quedar como 4 veces resistividad por la longitud por la intensidad entre pi por diferencia de potencial, y a todo esto le sacaremos raíz. Ese será el despeje. Todo ese proceso requiere de un análisis, un proceso, un razonamiento que me va llevando a la fórmula que yo estoy buscando. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Voy a mover un poco estos datos acá para que los pueda ver. Entonces, me dice que el diámetro va a ser igual a 4 por la resistividad, 1.72 por 10 a la menos 8 ohms metro, por 0.05 metros, por la intensidad de corriente, que es 1108.236 amperes, y todo esto se va a dividir entre 3.14 multiplicado por 120 voltios, y a todo esto le sacaremos raíz. Entonces, hago la operación con mi calculadora. 4 por 1.72, 8. Y esto nos da un diámetro de 1.005 por 10 a la menos 4 metros. Pero el ejercicio nos pide milímetros. Entonces, nos vamos de metros a milímetros. 1 tiene 1000. Multiplicaremos esto por 1000. Y nos queda 0.1 milímetros de resultado final.